El traidor en Egghead ha sido revelado. York ha puesto a la comunidad de cabeza porque claro que tiene sentido. Fue ella, la avaricia, la que quiere convertirse en un dragón celestial. Pero ¿qué pensarías si te dijera que hemos sido engañados? Varias cosas de esta novela de misterio marca One Piece no terminan de encajar. ¿Quién mandó a hundir a los barcos del gobierno? ¿Quién encerró a los agentes del Cyberpol? ¿Quién desactivó el sistema de seguridad? ¿Quién reventó las cámaras de vigilancia? ¿Quién ordenó a los serafines atacar? ¿Quién golpeó y encadenó a Vegapunk? Y sobre todo, ¿fue solo York la que hizo todo eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? Repasemos cada aparición de Punk 06 York cada vez que no estuvo presente para así contagiarnos con la enfermedad de esto aún no se termina. Es posible que exista alguien más detrás de todo este misterio, alguien que no se ha quitado la máscara, la cara de otro traidor. Primero quiero reconocer que la revelación de York me dejó con la boca abierta, pero de incredulidad. Hay algo que no termina de hacer clic. Ha sido muy difícil grabar este análisis porque ya no sé qué creer. Es verdad que York cumple perfectamente la función de ser el traidor porque ella es la avaricia, porque de todos los Punk ella es la que básicamente nació para ser un dragón celestial. De hecho, me gusta mucho que el antagonista de este arco sea alguien que no se mueve por la maldad, sino por la avaricia. En One Piece el concepto de ser malo o bueno está dibujado con una línea muy transparente. El gobierno y la marina son buenos o malos. Los piratas son buenos o son malos. La incapacidad de responder esta pregunta es lo que hace a One Piece único. Y que York, la avaricia, haya sido revelada como la traidora de Egghead juega bien con este papel. Una personalidad que desafía los estándares. No hay maldad, no hay malas intenciones, solo un deseo primordial de cumplir sus objetivos a toda costa, solo la voluntad de eliminarlos a todos para vivir una vida de dragón celestial. Eso es, el que no haya maldad en la forma en la que le disparó a Shaka en la cabeza, solo un simple deshacerse de obstáculos. Esa es la manera en la que York 06 resulta ser un villano increíble. Pero una cosa es lo que podría ser y otra cosa es lo que ha sido. Amandy A es una apasionada de las novelas de misterio. Ella me cuenta que para que una de esas novelas género ¿Quién fue? Sea buena, el lector tiene que tener suficientes pistas para averiguar por su propia cuenta quién es el verdadero culpable. Que un buen misterio es ese en el que poco a poco se van descubriendo sospechosos mientras que avanza la historia, uno es más sospechoso que otro, etcétera, etcétera. Pero que al final el verdadero culpable tiene que haber hecho algo, tiene que haber dicho algo, por más pequeño que sea, pero algo para que cuando finalmente el misterio sea revelado, el lector sienta la satisfacción de haber al menos pensado en esa conclusión. Un buen ejemplo de cómo no lograr esto sería declarar que el culpable es alguien que no hizo nada o que no dijo nada durante toda la historia. Es verdad que el autor muy bien podría justificar su decisión después, explicando de la nada por qué su personaje logró hacer todas las cosas que hizo detrás de escena, tras bambalinas. Pero en este caso, por más explicaciones que nos den, si esas acciones no fueron mostradas o sugeridas en la historia, el lector se sentirá defraudado. Este es el problema que existe con York, un problema que no sé cómo catalogar, porque por una parte está la completamente lógica y razonable explicación de que York representa la avaricia, y por eso es la traidora, porque ella vio el estilo de vida de los dragones celestiales y lo quiere para ella, que nadie dudó de ella porque su función era comer, ir al baño y dormir, que gracias a su ingenio logró usar esto a su favor, para por 3 meses no subir sus memorias a Punk Records y que así nadie se enterara de su plan maestro de atacar a los barcos del gobierno, secuestrar a los agentes del Cyberpol, romper las cámaras, desactivar el sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Nadie sospecharía de ella porque sus actualizaciones, según los otros Punk, serían solo recuerdos de comida, de caca y de babas. Es que esto es increíble, pero estas solo son especulaciones, ¿eh? Sí, es verdad que Oda nos mostró que York solo come, va al baño y duerme. Esta podría ser la pista que nos dio a los lectores, pero al menos por ahora decir que usó esto a su favor para hacer todo lo que hizo son meras especulaciones.
Esto sin contar el problema de haber sido convertida en piedra y luego desconvertida fuera de escena, o que también fuera de escena haya hecho todo lo que hizo. A ver, repasemos cada aparición de York en Egghead. En el capítulo 1065 la vimos por primera vez comiendo en una cama afuera justo de un baño, gente llevándole comida y ella con una masa corporal de 600. Justo después vimos un panel del baño y a York saliendo de él con su apariencia más delgada. Luego está su página de presentación oficial, Dr. Vegapunk York Deseo, de nuevo en la cama pero ahora para dormir. Del 1066 al 1069 la vimos simplemente en la explicación que le dio Vegapunk a Luffy de todos los Punk y de cómo funcionaba Punk Records. Cabe aclarar que esta solo es una imagen de York, no está ella presente físicamente. Lo que sabemos de estos capítulos es que ya en el cuarto de control, cuando Vegapunk se junta casi con todos los otros Punk y los sombreros de paja, durante toda la pelea contra el CP0, York no está en ningún sitio, no se muestra, no sabemos. Lo que podemos asumir es que una de dos, o sigue durmiendo o se fue a hacer sus cosas de traidora. Esto es algo que no podemos asegurar. En el capítulo 1070, Atlas es traída al laboratorio luego de haber sido atacada por Rob Lucci, pero esto es punto y aparte. Luego de estos 4 capítulos sin rastro de ella, la volvemos a ver en el 1071, justo en la sala en donde estaban todos y exactamente en el mismo capítulo en el que el domo de seguridad fue desactivado. Repito, cuando el sistema de seguridad se apagó misteriosamente, York estaba en la sala con todos. Y no solo eso, sino que estaba en su forma rellena de comida, lo que implica que mientras no la vimos, lo más seguro es que estaba comiendo. De todos modos, si todo este tiempo siempre estuvo allí, pero Oda no nos las enseñó, es de nuevo una cosa que no podemos saber. En ese mismo capítulo, Pitágoras restablece la conexión del domo y a quien no vimos durante todo el capítulo es de hecho a Atlas. En el 1072 es donde se revela la traición de Stussy. En el 1073 Pitágoras ve dormir a York mientras los serafines atacan el laboratorio por órdenes del CP0. En ese capítulo es donde Edison les da a los serafines la orden superior de detener el ataque. Luego en el 1074 la volvemos a ver a York ahora delgada y bostezando, lo que implica que ya fue al baño y se va a dormir. Aquí es cuando se forman los grupos para salir a buscar a Vegapunk. Allí en el mismo cuarto que todos, Atlas mágicamente reaparece por primera vez luego de que le explotaran la cara. Y aquí está el detalle. Guárdense esta escena para un poco más adelante que vamos a volver a hablar de ella. Lo siguiente que sabemos es que Pitágoras fue atacado en el puente. En el 1075 vemos estos grupos. Shaka se queda con Luffy Zoro, Edison sale con Nami y Brook, Atlas con Robin y Chopper, Stussy va con Sanji y Jinbe y finalmente York y Lilith acompañan a Franky y a Usopp. Aquí es cuando vemos la continuación del ataque contra Pitágoras y la sombra misteriosa apagando las cámaras. También es entonces cuando el grupo de York y Lilith se encuentran con la Serafín Boa en el puente y York es convertida en piedra. Serafín Boa la empuja con una patada y luego lanza un rayo a los otros tirándolos del puente. Nunca vemos caer la estatua de York, pero tampoco la vemos regresar a la normalidad. En el 1076 por fin conocemos el sótano del laboratorio en donde están encerrados los agentes del gobierno y en donde también está encadenado el Dr. Vegapunk. Luego en el 1077 Shaka se da cuenta en dónde puede estar Stella, se va al sótano y alguien le dispara. Así, finalmente llegamos al 1078, en donde se revela que a pesar de haber sido convertida en piedra en la Torre C, la que le disparó a Shaka fue York. Aquí, si el misterio fue resuelto ya, si no hay nada más que analizar, entonces tenemos que suponer que de alguna manera York fue regresada a la normalidad en el breve momento en que la Serafín Boa tiró a todos del puente y luego bajó ella misma para pelear. Es posible, claro que sí. Mal escrito, tal vez, pero probable. Es decir, esto aún se podría explicar de esta manera, pero ¿qué hay de todo lo demás? Nadie vio nada cuando apagaron el sistema de seguridad. ¿Cómo explicamos eso? York estaba dormida cuando los serafines empezaron a atacar. ¿Cómo explicamos esa orden? La sombra misteriosa que apagó las cámaras no se parece nada a York. Y sobre todo, Vegapunk en el sótano quedó genuinamente sorprendido al ver a York disparar a Shaka, lo que significa que York no es la persona
persona que lo golpeó y lo encadenó. Lo mismo con los agentes del gobierno. Es que este es el punto. La conclusión es que para que esto funcione, York no pudo haber hecho todo ella sola. Tiene que haber algo o alguien más. ¿Existe alguien más en Egghead que no se ha quitado la máscara? Me tardé en hacer este video porque estaba procesando una teoría compartida por Mr. Bushido en el canal de Marshall D. Preach. Una teoría loquísima que dice que no es York sino Atlas, la Pong 05 Atlas es la verdadera traidora. Estuve todos estos días releyendo Egghead buscando pistas y déjenme decirles que la evidencia es impresionante. Como habíamos dicho, en el 1075 York fue transformada en piedra, ¿verdad? No la vimos hasta el 1078 cuando se reveló que ella era la traidora. Pitágoras, Edison, Shaka, todos fueron brutalmente fulminados, por no decir asesinados. Y como Lilith, York y Estela también fueron atacados, la realidad es que todos los Punk, todos excepto Atlas, han sufrido un ataque por parte de los serafines. Lo que es más interesante es que cuando Robin le dice a Atlas que las explosiones que escuchan pueden estar siendo causados por los serafines atacando a sus amigos, Atlas lo niega y se pone súper a la defensiva, diciéndole a Robin que está equivocada, que nada de esto puede tener sentido. A ver, pero esto así solo no representa nada, no revela nada. Lo que hay que analizar es la interacción de este grupo. Robin, Chopper y Atlas. Robin es un genio, por supuesto, pero Chopper es muy inocente al punto de que se creyó el disfraz de Usopp en Water 7 o al punto de que no pudo darse cuenta de los sombreros de paja falsos en Shabody. A ver, lo que quiero decir es que Atlas perfectamente podría estar engañando a Chopper, pero no a Robin. Recordemos el otro misterio estilo ¿Quién fue? En Water 7, donde tuvimos muertes falsas, máscaras y cuerpos dobles. Atlas también usa máscaras y puede crear hologramas. Esto que por supuesto no es suficiente para afirmar nada, pero para allá vamos, ¿eh? El otro día estaba viendo el video de Mr. Moji sobre Egghead y cómo la trama del traidor se ha visto medio opacada por todo el hype que hay en la comunidad. Es que lo que está pasando y al mismo tiempo es mucho. La pelea de Law contra Barba Negra, la llegada de Gar para rescatar a Kobe, la pelea de Kid contra Shanks en Elbaf, la revelación de Saturno y la posible Buster Call que se aproxima a Egghead. Todo esto está desviando la atención del misterio del homicidio en la isla. Esto parece un rompecabezas desorganizado, pero ¿qué tal si Oda justamente lo planeó todo así? ¿Qué tal si Oda quiso revelarnos todo al mismo tiempo para que cuando la revelación final de Egghead pasara, nos volara a todos la cabeza? Porque de algo sí podemos estar de acuerdo. La revelación de York siendo la traidora en el capítulo 1078 no dejó a nadie con las patas hacia arriba. Es que simplemente no estamos en ese punto todavía. Quiero creer que aún hay más en Egghead. En otras palabras, si Oda nos distrajo con todas estas subtramas es para que no nos diéramos cuenta de los pequeños detalles del misterio de Egghead, todas las pistas que apuntan a Atlas siendo la traidora. Volvamos a Robin, que le dice que los serafines están atacando. Atlas lo niega todo, pero en serio, ¿cómo puede negar el hecho de que las explosiones están allí, de que hay un alboroto allí afuera en la isla? Robin, con esta respuesta tan ridícula de Atlas, por supuesto que activa su modo de investigadora y le dice que independientemente de todo eso, los otros grupos ya están estancados peleando contra los serafines, por lo que no pueden hacer nada, que ellos deberían buscar a Vegapunk para protegerlo. Y mientras está diciendo todo esto, vemos la cara de Atlas detrás de Robin y Chopper con una expresión totalmente diferente a la de Niña Bonita, una expresión de culpa y preocupación. Recordemos que York fue convertida en piedra, ¿verdad? Y según esto fue mágicamente vuelta a la normalidad para luego asesinar a Shaka. Bueno, ¿qué tal si mejor nos acordamos que se nos dijo al inicio del arco que Atlas puede cambiar su rostro, su apariencia, su cuerpo a como le plazca? Que Atlas puede crear hologramas de ella y de otras personas. Esto no es ninguna especulación, es un hecho. Entonces, ¿qué tal si York nunca fue desconvertida, pero sí que Atlas creó un holograma de ella, o que ella misma se convirtió en York? En la introducción de Atlas en el capítulo 1062, Bonnie, cuando ve el holograma creado por ella, le dice a Luffy y a los demás que ni se fijen, que todo en esta isla son mentiras. En ese capítulo Atlas explica que ella no cree en la realidad, que todo puede ser real o no, que no importa, lo que demuestra su concepción del mundo. Bonnie también en ese capítulo dijo
dijo más de una vez que Atlas y toda la isla eran una serie de mentiras. Además, la característica de esta punk es la violencia, ¿verdad? Justamente como hemos visto a los otros punks ser exterminados, con niveles altísimos de violencia, siendo explotados, golpeados a muerte, disparados en la cabeza. Es decir, todo lo que ha hecho el traidor lo ha hecho con una violencia desproporcionada. Además, hay otros momentos como Atlas engañando a Luffy y a Bonnie en la máquina de comida y ropa, haciéndolos caer en la trampa para ser atacados por Kuma Policía. Ataques a muerte, un castigo un poco excesivo para simplemente no haber pagado a la máquina dispensadora. Y aquí va lo más loco de todo. ¿Qué tal si Oda ya nos había dicho que York disparando a Shaka era en realidad Atlas? Lo que voy a decir claramente podría ser solo un error, como nos dijeron en su momento, pero en la introducción de Atlas, esta punk se nos presentó con el número 6, el mismo número que después aprendimos pertenecía verdaderamente a York, y que de hecho el de Atlas, era el número 5. Atlas había sido derrotada fácilmente por Rob Lucci, pero luego en el capítulo 1071 vimos a todos los Vegapunk reunidos, incluyendo a York. Este es justo el capítulo en el que se desactivó el domo de seguridad. Todos estaban allí, todos menos Atlas. Entonces, ¿quién desactivó el domo? Pues la respuesta parece ser Atlas. Pero ¿cómo explicamos que nadie vio nada por las cámaras de seguridad? Esto podría ser gracias a uno de sus hologramas que desactivó inmediatamente después de apagar el domo. Pero aún más interesante es que en el capítulo 1074 Atlas reapareció en la sala junto con todos los demás, como si nada, como si nunca hubiese desaparecido. Y esto es convenientemente justo antes de que Shaka revelara que las cámaras habían sido apagadas. La teoría es que durante todo este tiempo que estuvo ausente, Atlas desactivó el domo de seguridad y luego atacó a los Denden Mushis para que no emitieran video de nada. En el capítulo 1075 podríamos tener la prueba de esto, porque la silueta misteriosa destruyendo las cámaras se parece muchísimo a Atlas. La cabeza, los cabellos rizados, esta es Atlas, o por lo menos un holograma suyo. Y más impactante aún es que tan solo unas páginas después, Atlas le revela a Chopper y a Robin que ella puede cambiar su apariencia cuando le plazca, que su cara en realidad es una máscara. Y esto es lo que más me convence, porque este es el tipo de pistas, de misterios que el autor quiere dejar para que los lectores puedan dar con el verdadero culpable. Así es como se escribe una novela de misterio. O simplemente estamos locos y York es la mejor explicación. Pero en este punto, si ya estás convencido de que Atlas podría ser la verdadera traidora, la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Cuáles son sus motivos? Aquí es cuando se pone más interesante. En el capítulo 1064 vemos a Shaka por primera vez prediciendo su muerte en una llamada con Dragon. Como todos los Punk comparten una mente, lo más seguro es decir que no solo él, sino que todos los Punk conocen esta profecía. La profecía de que solo un Vegapunk va a sobrevivir. Es por eso que durante los últimos 3 meses Atlas, en respuesta al miedo de perder la vida, ideó todo este plan para ser ella la única Vegapunk restante. Pero claro que esto solo es una teoría y no explica por qué los otros Punk no se dieron cuenta de las acciones de Atlas, o por qué Atlas no subió sus memorias a Punk Records, cosa que sí podría ser explicada con York siendo la traidora, simplemente por su flojera de comer, cagar y dormir. ¿Ustedes qué opción prefieren? Otra duda que me queda es que si York en verdad es tan estúpida como para pensar que el Gorosei la va a dejar convertirse en un dragón celestial. Nosotros sabemos la respuesta, pues está más clara que el agua. No, 1000 veces no. Las órdenes ya fueron dadas, exterminar a todos los Vegapunk sin excepciones. Esto desafortunadamente hace ver sus motivaciones algo caricaturescas, un poco tontas, algo que nos impide tomárnosla en serio, a pesar de lo intimidante que se vio revelándose ante Stella. Después de todo, York tal vez sea el aspecto que más representa al verdadero Vegapunk, un científico que cree que puede hacer todo sin consecuencias, experimentar con esclavos, prisioneros, convertir a niños en armas. Haber creado a York, que representa su avaricia, puede haber sido su más grande error. Ahora,
¿Cuál va a ser el gran incidente que el narrador nos prometió? Es casi imposible no relacionarlo con la otra narración que tuvimos en Dressrosa. ¿Este incidente envuelve a la flota Mugiwara? El día de mañana en Egghead va a ser ese día en que la flota de 5,640 hombres pasarían a la historia en un evento que puso al mundo de cabeza. ¿En verdad estamos hablando de lo mismo? Sería espectacular. Por ahora, sin emocionarnos demasiado, se me ocurren estas opciones en cuanto al incidente. Primero descartemos las menos probables. 1. El almirante Kizaru es derrotado. No, esto no tendría suficiente impacto a nivel global como para poner a todos de cabeza. 2. Luffy es derrotado y capturado por el gobierno. Simplemente imposible. 3. La muerte del Dr. Vegapunk y la destrucción total de Egghead. Esta sí que es una buena opción, pero por sí sola no es lo suficientemente poderosa como para impactar a todo el mundo. 4. Vegapunk traiciona al gobierno para unirse a la tripulación del Yonko Luffy. Esto más o menos cumple con al menos la parte sensacionalista de la noticia, pero aún no es lo suficientemente fuerte. Ahora sí, pasemos a las buenas opciones. Algo le pasa a Saturno. Un miembro del Gorosei siendo derrotado, asesinado o secuestrado sería sí que sí algo de impacto global. Y la última opción, Egghead es destruida. Vegapunk muere, pero sus últimas palabras revelan al mundo la verdad del siglo vacío, el nombre del reino antiguo y lo que pasó en Ohara, y posiblemente la existencia del arma de destrucción masiva que erradicó a Lulusia. Esto sí que tiene material para voltear al mundo patas arriba. ¿Quién sabe? Aquí hasta podría verse involucrada la gran flota Mugiwara, una gran guerra involucrando a distintos frentes, piratas, revolucionarios, el gobierno, la marina. Estamos a punto de vivir uno de los cierres de arco más espectaculares de todo One Piece, y todo está por suceder mañana. Un mañana que nos va a durar semanas, meses o años. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de la mejor teoría de One Piece o a este otro del viaje de Luffy. Todo con medida. Es cuando estás rodeado por todos los peligros que no debes temer a ninguno. Sun Tzu.